Bienvenidos nuevamente. Estamos acá dialogando con Viviana Dal Santo, la estrella de nuestra próxima entrega de discos en la editorial Voces. Estamos charlando de su disco Ecos de mi voz. Estamos charlando del concierto maravilloso que dieron en el Teatro Español para presentarlo, conjuntamente con varios músicos muy talentosos de nuestro medio. Hemos mencionado a Juan Cruz Portillo, a Camilo Sánchez, a Verónica Baraybar. Sí. Nos faltó mencionar a Silvano, a Martín Perufo, por supuesto, el cantante, a Silvano Fuentes y Enzo Ludueña, el violinista. Que lamentablemente por una indisposición Edgar Morisoli no pudo estar, pero claro, seguramente hubiera, de no haber sido por eso, seguramente se hubiera prestado a estar en el escenario y leer ese poema maravilloso. Él incluso me pidió disculpas unos días antes cuando estuvimos hablando, justamente porque él me había dicho que sí en su momento, pero bueno, tuvo un pequeño accidente y cuando lo llamé me contó de ese accidente, me pidió muchas disculpas, así que por supuesto que son aceptadas y se entiende, ¿no? Volviendo al tema de la diuca y al tema del bosque de eucaliptus de la laguna, que aparentemente es un paisaje que te lleva a tu niñez o algo por el estilo, si no me equivoco. Yo recuerdo haber estado en un concierto tuyo hace unos años ya y haber escuchado, siempre hay, no siempre, bueno, pero a veces detrás de las obras clásicas hay alguna cosa, alguna narrativa detrás. Sí. Recuerdo haberte escuchado una composición que estaba basada en un mito del carnaval de Venecia o algo por el estilo. Sí. ¿Estoy muy equivocado? No. Sí, era una obra para saxo y piano. Y me da la sensación de que estás cada vez más enfocada, digamos, en narrar con tu música lo de acá, ¿no? Sí. Al menos lo que este par de obras nos están diciendo es eso, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo creo que en realidad en mi niñez escuché de todo. En casa se escuchaba, gracias a mi papá, se escuchaba todo tipo de música y de todos los géneros. Y eso en realidad es bueno, eso forma mucho. Y el problema es que, lo veo yo como un problema, ¿no? Es que cuando yo estudiaba piano desde chica, a los que estudiábamos piano se nos llevaba por el camino pianístico desde lo académico. Y como que te injertaban en Europa en siglo XIX, pleno romanticismo, con un lugar que no es el tuyo, sistemas políticos que no eran el tuyo, un momento histórico que no es el tuyo, una filosofía que no es la tuya. Sí, incluso qué tema, muchas veces sin explicarnos todo eso, todo esto que vos nombrás. Creo que nunca te lo explicaban. Creo que no. ¿No? Y entonces uno absorbía toda esa música, ¿sí? Y es una música que me encanta, o sea, y que también forma parte de mí. De hecho, yo he dado conciertos con toda esa música. Disculpame, no puedo dejar de interrumpirte acá. Sí. El estudio revolucionario de Chopin, por ejemplo. ¿A alguien le explicaron de qué se trata? Es la pieza con la que todo el mundo se recibía de profesor de piano y demás, ¿verdad? Si tocabas eso porque realmente la tenías clara, ¿no? Pero ¿quién se puso a hablar, por ejemplo, de la Polonia ni siquiera de la Polonia actual, la Polonia del siglo XIX? ¿Por qué? ¿Cuáles eran las luchas? ¿Por qué Chopin estaba exiliado en Francia? Claro. Yo creo que no. ¿No? Incluso uno tocaba obras de distintos periodos y por ahí sin saber qué características tenía cada una. Entonces uno las tocaba como si fueran todas iguales, todas lo mismo. Y tenían siglos de diferencia. Y en siglos de diferencia el hombre cambia. Claro. O sea, no solo la sociedad, por supuesto, ¿no? Los sistemas políticos y económicos, pero también la persona común en su vida, en su forma de pensar y en su forma de vivir cambia. Y esa persona común que cambió también es el compositor que escribió esas obras. Y uno las tocaba, las pasaba como si fueran todas lo mismo. Y de más grande, en realidad, leyendo y con otros profes, me enteré
de un montón de cosas que influían en esas composiciones y que Claro. determinaban también un poco la manera de ejecutarlas, de interpretarlas. La época, Entonces, la vida, no es lo mismo Bach, que vivió 2 siglos antes, que era músico de iglesia, que tuvo sí, 425.000 hijos, sí, que vivió muchos años. Y sí, que componía y trabajaba con la música para que bueno, comer que y darles de Schubert, por comer. ejemplo, que murió antes de los 30, tuberculoso, ¿no? Claro. Hay algo muy distinto en una obra de un compositor joven Sí. que una obra de Sí, de alguien de que una ya tiene madurez, toda una de una vida, trayectoria, claro. ¿no? Sí, y bueno, y en realidad fue, creo por eso, que en un principio compuse bastante en un lenguaje más universal. Universal, cuando decimos universal, es europeo. Efectivamente. Europeo y occidental. Efectivamente, sí. Pero bueno, se le llama universal. En los libros Sí, dice sí. universal. De Alemania para acá. Sí. Pero en realidad después empecé uno, qué sé yo, uno llega a un momento que por ahí como que empieza a hacer una síntesis de lo que aprendió, ¿no? De lo que aprendió, de lo que vivió. Y en realidad yo de chica escuché mucho folclore, porque mi papá tocaba la guitarra y cantaba y lo que hacía era folclore. Uno y de los entonces, tantos guitarreros acá del barrio de la cooperativa, tu sí, papá. de Villa del Busto. De acá a la vuelta. Y así que en realidad en algún momento empecé como a recordar todo eso y a traerlo de vuelta. Y lo que hago en realidad es una mezcla, como una fusión, digamos, de todo ese lenguaje académico que me enseñaron, que me inculcaron desde el piano y todo lo otro que yo escuchaba Claro. en mi casa. Yo no sé cómo ha sido el proceso de selección para elegir cuáles son las obras que finalmente quedaron en el disco, pero está bastante claro, me parece a mí, de haber escuchado tu obra antes, que cada vez más tendés a los motivos folclóricos, Sí, ¿no? sí, Sí. sí, eso es cierto. ¿Y cómo te llevas con eso? Digo, por ejemplo, componer música clásica, erudita, como quieras llamarle, Sí. con base folclórica en Argentina, teniendo el monstruo de Ginastera y el monstruo de Guastavino atrás, ¿cómo haces, cómo te llevas con esos antecedentes? Y bien, porque Bien. bien, yo qué sé yo, estoy tranquila con eso, porque sé que son influencias importantes para mí, porque los admiro, porque me encantan. Es más, de hecho, de toda la música argentina, por lo menos la música para piano, la música para orquesta, que es lo que más conozco, lo que más me gusta es eso precisamente, la música académica basada en raíces populares, que es lo que han hecho muchos, Ginastera, Guastavino, Williams. Bartók. Sí, Bartók. Así que en realidad me hace sentir bien, digamos, yo sé que no estoy inventando nada, simplemente estoy en una corriente que también ya sé que ya pasó en la historia, digamos. Hoy en día la música académica es otra cosa, es música, lo que se llama música contemporánea, con un lenguaje más contemporáneo. Soy consciente de que si quisiera presentarme a un concurso de composición con una de mis obras, no gana, ni la miran, porque no estás a la moda. No, claro, porque lo de vanguardia o lo que se considera ahora de vanguardia es todo lo que es desde atonalismo hasta nuestros días, ¿no? Electrónica, electroacústica. Minimalismo. Claro. Aunque eso me parece que también ya... También ya va pasando, sí. Y en realidad lo otro tampoco me parece a mí de vanguardia. También me parece que ya tiene sus años. ¿Y sí? Es música del siglo XX, digámoslo. Claro, sí, es siglo XX. Y estamos ya... bastante entrados. Cerca de los 20 años del siglo XXI. Así que... Pero bueno, con eso tampoco... También digo, me llevo bien con esto que te decía de no estar tan a la moda, porque yo hago lo que creo que a mí me expresa. Y ahí está. Por ahí, por eso me parece tan atinado el título del disco,
que habla de claro. tu voz. Vos estás haciendo eso, Sí. estás buscando tu voz. Sí, Y me da la sensación de que la vas encontrando. sí. Sí, muchos por ahí creen que canto. Porque el disco dice la palabra voz. Bueno, no, yo no canto, pero es una voz interna. Claro. Es claro. una Sí, manera mismo, de sentir, de vivir. En literatura también se habla de eso, de la Sí, voz. sí. ¿No? La voz de García Márquez uno la escucha cuando lo Claro. lee, ¿no? Es Sí. o la personalidad, podríamos decir también. Claro, claro. Y lo lindo sí. también es que vos le prestás tu voz a otros, ¿no? Que hay varios músicos. Recién empezabas a contar que fulano me pidió una obra, que Mengano me pidió otra obra. Sí. Parece que tuvieras una especie de pyme ahí de delivery de obras para artistas que te quieren interpretar. Contanos un poco cómo es esa relación con tus intérpretes, que los tenés y ya unos cuantos. Sí, y que son, por suerte y gracias a ellos, son bastante estables con respecto a mi obra, digo yo. Sí, sí. Sí. Y... Tuvimos acá, discúlpame, te estoy interrumpiendo mucho, disculpa. No, está bien. Tuvimos acá a Verónica Baray, María Camilo, interpretaron una obra tuya muy, muy hermosa, que también está en el disco y que bueno, también está centrada en la Laguna Don Tomás, también, ¿verdad? Sí. Esa fue, creo yo, una de las primeras obras de la música de cámara, la primera obra que compuse así, mezclando, digamos, lo local y lo académico. Si bien esa obra no tiene un ritmo folclórico pampeano, ni folclórico argentino, en algún momento tiene alguna cosita de samba, pero es como un recuerdito, no llega a ser una samba. Y el resto no es nada que se parezca a nada folclórico, y sin embargo está inspirada en la laguna. Y también ellos me habían pedido una obra, el tema lo elegí yo, la temática, ¿no? Pero ellos me habían pedido esa obra. Y sí, en realidad son músicos con los que, con algunos somos compañeros de trabajo, con otros somos muy amigos, con otro es mi marido, que también ha pedido obras. Cuando ve que compongo mucho para otros, me dice, ¿y a mí cuándo me vas a hacer? Se pone celoso, claro, pobre Martín. Entonces, sí, son amigos todos, tenemos una gran relación de mucho respeto, mucho compañerismo, y como hablábamos hoy y el día del concierto, había entre los camarines mucha alegría y mucho, como digo, mucho compañerismo, ¿no? Pero mucha felicidad, mucha fiesta ahí en los camarines, ¿no? Entonces, el que no estaba tocando le cuidaba la nena a Vero y Camilo, y al que no le tocaba justo cuidar la nena, charlaba con otro o se iba a ver desde el público para ver cómo iba la cosa, y después nos contaba. O sea, es mucho compañerismo, la verdad. Hay mucha buena onda entre nosotros, y con otros músicos que no estuvieron en el disco y que no estuvieron el otro día también. Hay otros dando vueltas que son muy importantes para mí también, que también han tocado obras mías y no han entrado en el disco porque no se puede, porque no es infinito. Pero la verdad que yo con eso estoy muy contenta, porque encontrar intérpretes que quieran tocar la obra de uno ya es, o sea, es un honor, y además uno tiene que estar muy agradecido, porque si no las obras quedarían guardadas. Es decir, las obras no, las partituras, claro, en todo caso, porque la obra la hacen ellos cuando tocan. Sí. Y quedarían sin efecto, sin hacerse. Y ahora está este otro registro de tu obra. Durante el concierto contaste algo muy interesante, cómo fue el proceso de grabación del disco. Estaría bueno que contaras eso también. Sí, y el disco se grabó en mi casa con mi piano. En un principio yo tenía mi piano vertical,
que nunca estuvo en buenas condiciones, o sea, siempre tuve el piano que pude tener, digamos. Entonces, nunca estuvo en buenas condiciones de mecanismo y de afinación. Por lo tanto, más allá de que sea un piano vertical y no uno de cola, ni pensar en grabar en ese piano. Así que había pensado en pedir el piano del Teatro Español para grabar, cosa que también sumaba otra complejidad en la organización, porque también hay que respetar los tiempos del teatro, los horarios, los espacios. Sí, el piano del teatro no siempre está en buenas condiciones. Claro, eso también, había que ver que pudiera venir un afinador a ponerlo en buenas condiciones justo para esos momentos, y que justo en esos momentos también los músicos pudieran. Y como la grabación duró, o sea, estuvimos todo el proyecto, quiero decir, estuvo dando vueltas algún tiempo, entre medio yo pude comprarme mi piano, que era también un proyecto que tenía desde hacía bastante tiempo, tener un piano que funcionara, que funcionara bien. Así que pude comprármelo, que es un piano de cuarto de cola. Y entonces, como es un piano que está realmente en buenas condiciones, que mantiene la afinación y que el mecanismo es cómodo y funciona bien, entonces se grabó en mi piano. Iba Fede Camilletti con sus micrófonos y sus aparatos a grabar a casa. Como dije en el concierto, muchas veces iba en el horario que yo le pedía que fuera, tipo 7 de la mañana, no porque me encante levantarme temprano, porque no me gusta, pero yo consideraba que era el horario en que por ahí menos ruidos del ambiente podía haber. Camiones que pasan. Algunos pajaritos a lo sumo. Sí, y perros. Pero bueno, también pasaba eso, por ahí había que esperar un poquito para grabar porque justo había algún perro de la calle ladrando y esas cosas que pasan en la casa de uno, ¿no? Pero bueno, pero también fue mucho más cómodo, creo yo, porque bueno, porque los músicos, si querían, podían ir a mi casa a probar antes o a ensayar. Por otro lado, estábamos en mi casa, así que había mate de por medio o lo que fuera, que por ahí en el teatro uno no puede estar con esas confianzas, ¿no? Y por otro lado salió realmente muy bien, me parece a mí, porque creo que todos estuvimos cómodos, que Fede hizo un muy buen trabajo. Y como me preguntabas hoy, sí, la selección fue pensando en música pampeana, música que estuviera ambientada, que tuviera algo que ver con la pampeanidad, ¿no? Con un paisaje o con una forma de ser pampeana, con una forma de sentir o con directamente un ritmo folclórico pampeano. Bueno, Vivi, no me queda más que felicitarte otra vez por tu obra, reafirmarte la alegría que tenemos de que haya salido por Voces. Estamos esperando que empiece a llegar el disco a las casas y que la gente nos cuente qué piensa. Les estamos ofreciendo algo que nunca antes le habíamos ofrecido, pero tenemos mucha confianza de que va a andar muy bien. Bueno, yo les agradezco a ustedes. La verdad que, como dije también en el concierto, para mí hubiera sido muy difícil, porque es un gasto muy grande producir un disco y editarlo y hacer todo lo que hay que hacer, ¿no? Así que para mí hubiera sido muy difícil y hubiera sido imposible llegar a tanta gente. Tal vez lo hubiera logrado, pero con mucha menos tirada y no llegando a tantos hogares, ¿no? Entonces yo les estoy muy agradecida por eso. Y ya está llegando, a mí ya me llegó mi propio disco. Fantástico, así que ya está. Bueno, Vivi, gracias una vez más por estar acá. Nos veremos pronto, espero, con nuevos proyectos. Conociéndote un poco, me parece que no vas a parar, así que bueno. Y ya hay algo. Ya estaremos charlando de tus nuevos proyectos. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar allí del otro lado. El último bloque de este programa lo vamos a dedicar a pasar algunos fragmentos del concierto en el Teatro Español, donde se presentó el disco. Les damos muchas gracias por estar allí y los esperamos la semana próxima.